7:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al obispo auxiliar de Quito, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor David de la Torre. Lo hemos invitado para hacer un análisis del legado que ha dejado el Papa Francisco, sus mensajes profundos, luego de su fallecimiento este lunes en Roma. ¿Qué significado, Monseñor David de la Torre, tiene el que haya sido un Papa de la esperanza? Muy buen día. Querido Miguel, buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan. Yo creo que el Papa Francisco hizo que la imagen que teníamos de un Papa, la imagen quizás lejana, quizás un poco espiritualista, termine entrando en la realidad, termine entrando en lo concreto de la historia humana y de las realidades humanas. Entonces, cuando el Papa declara este año jubilar como el año de la esperanza, no es la esperanza en un sentido abstracto, místico, sino es la esperanza como un camino para luchar, para seguir adelante, para poner nuestros dones, nuestra energía al servicio de las causas más nobles y justas de la humanidad, porque nada es una fatalidad, nada está perdido. Y yo creo que esa concepción del Papa le hace también entonces que se acerque a todas las realidades y a todas las personas. Nada en la humanidad está perdido, todo puede ser sanado, todo debe ser sanado, y para eso entonces está la Iglesia, para eso estamos los cristianos, y esa es una de las fuerzas espirituales y la dinámica pastoral que él ha querido infundir a la Iglesia y desde la Iglesia al mundo entero. Monseñor David de la Torre, también se ha señalado al Papa de la misericordia y la ternura con su lema episcopal que tuvo. Sí, porque su lema episcopal es porque hemos sido misericordiados, digamos así, que existimos. Es decir, que para el Papa la primera palabra de la historia es la misericordia de Dios. La primera palabra de la historia no es el pecado de la humanidad, sino la misericordia de Dios. Y a partir de eso todo cambia, porque si la primera palabra de la humanidad sería su pecado, significa entonces que estamos condenados a las peores desgracias y a las peores miserias. Pero si la primera palabra de la historia es la misericordia de Dios, es el amor de Dios, eso significa entonces que el hombre puede salvarse, que el hombre puede reaprender, que el hombre puede emprender nuevos caminos, y el principal camino que el hombre moderno debe reemprender es el camino de la fraternidad y el camino también de la defensa de la creación, porque esta creación no es solamente un instrumento del que debemos servirnos en función de nuestras necesidades, sino que es el lugar que permite nuestra existencia. Entonces tenemos que defenderla, así como defendemos a los más pobres, a los más olvidados. Entonces, han sido 12 años, querido Miguel, en los que el Papa nos ha enseñado mucho. Yo creo que él era algo consciente de que su tiempo no era muy largo. Entonces, hemos vivido 12 años de un pontificado muy, muy intenso, en el que necesitaremos también un poco más de tiempo para asimilar su palabra, su testimonio y su voz.
Monseñor David de la Torre, también el Papa fue de saber escuchar y procesar esas demandas que hay especialmente de los pobres, esa escucha y discernimiento de los problemas que tiene el mundo contemporáneo. Sí, porque, a ver, a la base de la vida espiritual está saber escuchar a Dios. Y para escuchar a Dios tenemos que entrar en la realidad, porque Dios nos habla desde la realidad concreta que vivimos, y ese es entonces el trabajo de discernimiento. Significa que seamos capaces de escuchar a Dios en las alegrías, en las tristezas, en las dificultades, en las esperanzas del hombre, entrar en el corazón del hombre, donde todo esto se encuentra pues ahí germinando. Y eso es lo que el Papa Francisco, como buen jesuita, quiso enseñarnos a todos. Dios no está ausente, Dios no ha desertado el mundo, a Dios le importa la humanidad, pero tenemos entonces que descubrirlo, que encontrarlo, y para eso tenemos que escuchar el clamor de los pobres, como lo dice también Yahvé en el Antiguo Testamento a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. Eso significa entonces que nosotros, pastores de la iglesia, pero también todos los cristianos, tenemos pues esta misión sacerdotal y profética de escuchar al otro. Y, querido Miguel, si algo nos hace falta en el mundo, en nuestro país, es eso, escucharnos, porque tenemos mucho que aprender del otro, pero también tenemos un camino que tenemos que realizarlo juntos. Y todo eso nos lo ha enseñado el Papa con su humildad, con su fuerza, su fortaleza. La última vez que lo vi fue el mes de octubre, y yo le decía: Santo Padre, estoy sorprendido de su vitalidad y de su energía. Y me decía: pues es lo que todos tenemos que hacer. Tenemos que dar la vida para que otros vivan. Y creo que el Papa ha llevado eso a su máxima expresión. Monseñor David de la Torre, recordemos esa visita tan sentida que tuvo al Ecuador el Papa Francisco en el año 2015, cuando él habló, recuerdo, entre otras cosas, recordó que el Sagrado Corazón de Jesús está en el centro del mundo. Esto dijo para recordar sus palabras en su visita a Quito. Había algo raro en el pueblo ecuatoriano. Todos los lugares donde voy, siempre el recibimiento es alegre, contento, cordial, religioso, piadoso, en todos lados. Pero acá había en la piedad, en el modo, por ejemplo, en pedir la bendición desde el más viejo hasta la guagua, que lo primero que aprendes a hacer así. Había algo distinto. Dios no quiere una creación para sí, para mirarse a sí mismo. Todo lo contrario, la creación es un don para ser compartido. Es el espacio que Dios nos da para construir con nosotros, para construir un nosotros. No es humano entrar en el juego de la cultura del descarte. Una y otra vez sigue con fuerza esa pregunta de Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano? Yo me pregunto si nuestra respuesta seguirá siendo: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? A mirar la sociedad con otros ojos, no solo a mirarla, a sentirla, a pensarla, a tocarla, a amasarla. Rezo por la familia de cada uno de ustedes
y ustedes hagan lo mismo como hizo María. Y por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí. Hasta la vuelta. El Papa pidió al Ecuador rezar por él. ¿Cuántas oraciones se han hecho para sostener a este Papa de los pobres? Bueno, el pueblo ecuatoriano es un pueblo que ama profundamente al sucesor de Pedro. Recordemos pues la visita de Juan Pablo II hace ya 40 años, o 40 años y más, y la visita de Francisco hace 10. Yo creo que estamos profundamente ligados como pueblo ecuatoriano al sucesor de Pedro, y es por eso entonces que su muerte en estos momentos nos toca profundamente, no solamente desde las autoridades del Estado, sino desde las personas más sencillas, porque además de eso Francisco hablaba el lenguaje de la sencillez, hablaba el lenguaje de los pobres, de los humildes. Cuando uno escuchaba a Francisco, uno tenía la certeza de que me estaba hablando a mí, porque las imágenes, las fórmulas que utilizaba eran de fácil comprensión, pero no por eso menos profundas y menos exigentes. Entonces, yo creo que hemos orado mucho por Francisco y ahora seguimos orando, dando gracias a Dios por lo que él ha representado para la Iglesia Universal. Y sabemos que él era un fiel devoto de la Virgen Dolorosa, y la fiesta litúrgica de la Virgen Dolorosa, que era el 20 de abril, pero por ser domingo de Pascua se pasó al día de ayer, al día lunes. Entonces el Papa murió justamente el día de la fiesta litúrgica de la Dolorosa del Colegio, de la que él era muy devoto y cuya imagen la tenía siempre con él en su billetera. Cuando nos encontrábamos no dejaba nunca de recordar eso, de recordar al Ecuador como un momento y un pueblo que él ha amado mucho. Monseñor de la Torre, más allá de recordar esto que quedará inmortal, ese mensaje del Papa Francisco, ahora viene, luego de su entierro, el proceso sobre la sede vacante y cómo debe procesarse para la elección del nuevo Papa. El calendario está ya fijado. El día sábado a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro serán las exequias fúnebres, la misa y luego el traslado de su cuerpo a Santa María la Mayor, una de las basílicas romanas, justamente la que está dedicada a la Santísima Virgen María, donde él ha querido ser enterrado. Y 9 días después de su funeral empezará el cónclave, que tendrá que elegir al nuevo Papa, al nuevo sucesor de Pedro. Participarán 135 cardenales menores de 80 años. Hasta la norma establece que debe tener menos de 80 años hasta el día en el que comienza el cónclave, y después habrá cada día 4 votaciones hasta que se pueda decantar una mayoría por algunos de los cardenales presentes. Entonces, significa que más o menos en el transcurso de la primera quincena de mayo, la primera semana de mayo, podríamos estar recibiendo la Iglesia Universal al nuevo Papa, al nuevo obispo de Roma, al nuevo sucesor de San Pedro. Allí estará el cardenal ecuatoriano Luis Cabrera presente también en esta elección del nuevo sumo pontífice.
Así es, sí, el señor cardenal viaja el día de mañana para integrarse ya al colegio cardenalicio. El colegio cardenalicio, antes del cónclave, se reúne cada día para ir definiendo ciertas cosas prácticas del cónclave, además de para ya discutir, no de un candidato, porque no hay candidatos, porque todos son candidatos, digamos así, sino para definir el perfil de lo que la Iglesia en este momento necesita, también para conversar sobre la realidad del mundo, de la Iglesia en los diferentes contextos y continentes, y luego de todas estas reuniones previas, empieza el cónclave, en el que ya la misión fundamental del cónclave es elegir al Santo Padre. ¿Todo este proceso se hace en idioma italiano? Sí, normalmente entonces es el italiano, pues el idioma de la Iglesia. Nuestro cardenal habla perfectamente el italiano porque hizo su doctorado de filosofía en Roma durante varios años, y después también fue parte del definitorio de la Orden de Frailes Menores de los franciscanos, también durante 6 años en Roma, así que él no tendrá, digamos así, ningún problema en la comunicación y en el intercambio y en el diálogo con todos los otros cardenales que vienen del mundo entero. Monseñor David de la Torre, ahora cuéntenos cómo es el cónclave, porque hemos leído que no hay ningún contacto externo, hay que dejar los celulares y todo se concentra entre los 135 cardenales. Así es, desde el momento en el que comienza el cónclave hay la misa al Espíritu Santo, y desde ese momento hasta el momento de la elección, no tienen en sus manos, ni en su cuarto, ni en ninguna parte, entonces, ni celulares, ni ningún medio de comunicación hacia el exterior. Es una norma que se aplica desde hace más de 200 años. Claro, en ese momento no había pues los celulares y los teléfonos, pero la norma era justamente que no haya un contacto con el exterior, bueno, para evitar presiones, para evitar que la elección pueda darse en función no de lo que se vive al interior del cónclave, sino fuera de él. Por ejemplo, te cuento una experiencia personal. Yo participé del sínodo de la sinodalidad junto con el Papa Francisco en octubre del 2023 y en octubre del 2024, y una cosa era lo que vivíamos al interior del sínodo y otra cosa era lo que se publicitaba en las redes sociales o en los medios de comunicación. Entonces, la elección del Papa es una elección trascendental que marca el destino de la Iglesia y del mundo, y efectivamente es importante evitar todo tipo de presión externa y que durante el tiempo del cónclave los cardenales voten en conciencia delante de Dios y de su propia conciencia, valga la redundancia, que están votando por aquel que ellos creen que debe ser el sucesor de Pedro. Son largas sesiones a puerta cerrada, hay pausas. ¿Cómo es el desarrollo, Monseñor de la Torre? Al día hay 4 votaciones. Si en alguna de ellas uno de los cardenales tiene ya la mayoría absoluta, entonces sale electo. Cada uno vota en un papelito con el nombre, y es ese papelito el que se quema en una fogata, en un caldero que hay ahí,
o sea que se instala previamente en la Capilla Sixtina, y si no hay mayoría, pues es lo que se llama pues el humo negro. Cuando hay ya la mayoría y se ha elegido al Papa, estos papelitos son quemados y se añade ahí un producto que hace que el humo ya deje de ser negro, sino es un humo blanco, y es lo que se llama la fumata bianca, que dice al mundo que efectivamente el Papa ha sido ya electo, y poco tiempo después, pocos minutos después, el Papa sale al balcón central de la Plaza de San Pedro y es entonces anunciado y presentado al mundo, y dirige sus primeras palabras al pueblo de Roma y al mundo entero. Monseñor de la Torre, si son 135, ¿se entendería por mayoría que logren al menos 68 cardenales de respaldo? Ahí no tengo claro si es la mayoría absoluta o la mayoría relativa. Hay una constitución que rige todo eso. Gracias por la pregunta. Voy a revisar un poco si es mayoría absoluta, que sería los 3/4, o si es mayoría relativa, que sería mitad más uno, ¿no? Entonces ahí debe haber distintos parámetros según el número de votaciones. Perdón, Monseñor de la Torre, ¿y ha habido experiencias en donde se haya elegido casi por unanimidad al sumo pontífice? Tengo entendido, a ver, no tenemos nosotros los datos porque todo eso queda en secreto, digamos así. Entonces, no es que al final de la elección se publican las actas y podemos saber quiénes tuvieron tantos votos y quiénes no tuvieron ningún voto o lo que sea, ¿no es cierto? Pero lo que sí uno puede inferir es la rapidez con la que se puede hacer la elección, porque cada vez que se ha realizado una votación, como te decía, estas papeletas son quemadas. Entonces todo el mundo sabe que ha habido ya una primera votación y no hubo mayoría. Hay una segunda elección y no hubo mayoría. En el caso del Papa Benedicto XVI, del cardenal Ratzinger, la votación me parece que duró día y medio, ¿no? Entonces fue bastante rápida la elección. En el caso de Francisco, la elección duró 3 días. Entonces, normalmente, como ves, tampoco es que sea una elección que dura muchísimo tiempo, porque de a poco las cosas también se van decantando a medida que se realizan las votaciones, ¿no? Bien, ¿cómo debiera recordarle el Ecuador al Papa Francisco, Monseñor David de la Torre? Yo creo que deberíamos recordar a Francisco como un hombre valiente que supo poner el dedo en los reales problemas del mundo y creyó en la humanidad y creyó en la capacidad que tiene el hombre de abrir su corazón a Dios y en Dios encontrar caminos creativos para enfrentar los problemas del mundo y de la sociedad. Ojalá entonces que nosotros los ecuatorianos aprendamos de Francisco para con creatividad afrontar también la dura realidad que nos ha tocado vivir. Monseñor de la Torre, el Papa Francisco fue muy autocrítico con la Iglesia también, y él decía, entre otras tantas frases con sabiduría, cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres. Se fue el Papa Francisco y queda todavía un desafío en este sentido. Sí, yo creo que los desafíos son permanentes porque las realidades son tan complejas, tan diversas. Y sí, yo creo que desde Jesús, una de las cosas más importantes es volver al Evangelio, a su sencillez, a su humildad
y volver a los pobres. Yo creo que los pobres nos evangelizan, los pobres nos acuden, los pobres nos hablan de Dios en sus luchas y en sus esperanzas. Bien, a Monseñor David de la Torre, obispo auxiliar de Quito, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, muy ilustrativo para recordar y tener presente al primer Papa latinoamericano como fue el Papa Francisco. Monseñor de la Torre, muy amable, como siempre, su atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel, un abrazo a todos. Y el Papa decía siempre antes de despedirse: no dejen de orar por mí. Seguramente que él en el cielo seguirá intercediendo por nosotros, pero en estos días oremos agradecidamente a Dios por su vida, su ministerio y por todo lo que él ha hecho por el mundo y por la Iglesia. Y también la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, su consejo nos ilustró a propósito de lo último que pasó en el ámbito político, las elecciones, nos dejó mensajes de esperanza que se cumplieron para el país, Monseñor de la Torre. Yo creo que sí, yo creo que vivimos un tiempo en el que tenemos que vernos como hermanos, un tiempo en el que ya las diferencias políticas deben quedar de lado. El único partido tiene que ser el Ecuador, la única causa que vale la pena es el Ecuador, la única bandera es la bandera del Ecuador, y eso yo creo que lo podemos hacer cuando somos capaces de trascender el presente, de trascender las ideologías y de ubicarnos desde la herencia más hermosa que tenemos, que es nuestra herencia religiosa, nuestra herencia espiritual. Entonces, sigamos adelante, sigamos luchando como hermanos juntos, no los unos contra los otros, sino juntos contra los verdaderos problemas y los verdaderos enemigos del país, que son la pobreza, que son la corrupción y que son tantos y tantos males. Pero como decía el Papa Francisco, los podemos enfrentar juntos porque todos estamos en la misma barca. Bien, que Dios bendiga al Ecuador y el Sagrado Corazón de Jesús, efectivamente. Monseñor David de la Torre, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel, y gracias a todos. Muchas gracias. 8:03 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad. Tenemos previsto un diálogo con el doctor Santiago Basabe, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, para hablar sobre los grandes desafíos de la nueva Asamblea Nacional y la necesaria gobernabilidad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.